Me estremece este lugar. Me inclino con respeto ante la historia y ante la memoria de esos compañeros que nos precedieron y que dieron su vida para que nosotros estemos aquí. Recordar la historia y tener memoria es parte de la condición, es parte de una condición imprescindible para poder luchar. Y hacer este evento aquí es una muestra extraordinaria de saber que tenemos memoria, de saber que nuestra historia no queda olvidada y que somos una continuidad en la lucha de 2 siglos y de antes, de 5 siglos, por nuestra liberación. Quiero manifestar mi respeto, mi admiración por Paul y por los compañeros de la organización Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, porque son soporte principal de nuestra historia y soporte fundamental de la memoria que nos da fuerza para luchar. Saludo a los compañeros que me acompañan aquí, compañeros de Chile, compañeros de Nicaragua y de Cuba, 3 países a los que estoy unido profundamente, 3 países donde tuve la suerte de vivir y de combatir. Y creo que tendría que empezar por eso. Creo que tendría que empezar por decir que me parece que es vital que cuando hablamos de estos temas no hablemos de una campaña. Esto no es una campaña. Esto forma parte, es una condición innata, natural del imperialismo. Y hago referencia a estos 3 países porque he tenido la suerte de combatir en cada uno de ellos. Y yo recuerdo, por ejemplo, recordando cuando me preparaba para este evento, yo recordaba en el año 83, cuando se produjo la invasión de Estados Unidos a Granada, estaba en Cuba, había regresado yo de Nicaragua, estaba en Cuba y fuimos movilizados, y en los radares, yo formaba parte de una unidad de artillería de las Fuerzas Armadas cubanas, y en los radares veíamos los barcos de Estados Unidos en la cercanía de las aguas cubanas, rondando para esperar cualquier debilidad del pueblo cubano e invadir. Eso no es mentira. Yo vi los barcos de Estados Unidos en los radares y me tocó estar un mes en una trinchera ahí al lado de Tarará, en un puesto de mando de artillería, un mes hasta que esos barcos se retiraron. En Nicaragua, hablando de asedio, el asedio empezó incluso antes de que triunfara la revolución. Paul debe recordar que cuando estábamos en el Frente Sur, en junio del año 1979, cuando ya era inevitable el triunfo del ejército, de las fuerzas guerrilleras del FCLN, ese señor que ahora es paladín de la democracia, paladín, es el veedor de las elecciones en todo el mundo, ese señor que se llama Jimmy Carter y que era presidente de Estados Unidos, envió tropas a Liberia, a la ciudad que se encuentra en el norte, en la provincia del Guanacaste de Costa Rica, envió tropas para tratar de prensarnos por el sur con una ofensiva de las tropas somocitas del norte, intentando evitar que se produjera el triunfo revolucionario. Y recuerdo que tan solo la revolución sandinista triunfó el 19 de julio, y ya en diciembre, yo recuerdo, el 6 de diciembre, en Nicaragua se celebra la fiesta religiosa más importante de Nicaragua, es la Purísima,
que se celebra el 7 y 8 de diciembre. Y yo recuerdo haber pasado el 7 y 8 de diciembre del 79 en la frontera norte, en un pueblito que se llama Somotillo, en una montaña que se llama El Variador, porque ya en diciembre se produjo la primera intento de agresión de las Fuerzas Armadas hondureñas con los contrarrevolucionarios nicaragüenses que se habían refugiado en ese país. 5 meses de paz tuvimos en Nicaragua, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y comenzó el asedio. Un asedio que duró hasta que lograron la derrota electoral del FCLN en el año 1989. Y me había tocado antes vivir en Chile el golpe contra el presidente Allende, un golpe que me agarró a los 16 años, en plenos sueños de juventud, en la efervescencia de una juventud preciosa, constructiva, haciendo campañas de alfabetización, haciendo trabajo voluntario, estudiando, construyendo de la mano del presidente Allende, todo lo cual fue cercenado violentamente por la acción imperialista. De manera que no es una campaña, y no es una campaña porque desde el mismo 4 de julio de 1976, cuando se declaró la independencia de Estados Unidos, en el ADN de ese país que nacía estaba la idea de la invasión. Piensen ustedes que en el año 1801, 125 años antes del nacimiento de Fidel Castro, el presidente Thomas Jefferson, en una carta, planteó la necesidad de apropiarse de Cuba. No tenía nada que ver con Fidel Castro ni con la declaración del socialismo en Cuba en el año 61. Estamos hablando de 1801, cuando Cuba era todavía una colonia de España. Estados Unidos es un país construido a partir de la expansión. La historia de Estados Unidos es una historia de la expansión. Estados Unidos inició su proceso de expansión hacia el oeste y después lo realizó hacia el sur, utilizando diferentes instrumentos. Los instrumentos diplomáticos, los instrumentos económicos y, por supuesto, los instrumentos militares. Y durante todo el siglo XIX desarrolla ese proceso de expansión hasta que se consolida, después de la Guerra de Secesión, se consolida como un país capitalista próspero que en la penúltima década del siglo XIX logra transformarse en primera potencia económica mundial y con ello inicia su fase imperialista, que para nosotros tiene una fecha, un año, 1898. En 1898, una nueva intervención en Cuba, cuando ya el pueblo cubano prácticamente tenía lista su independencia de España. Estados Unidos intervino y con la intervención y la derrota de España logró apropiarse de Filipinas, de las Islas Guam, de Puerto Rico y le impuso a Cuba la enmienda Platt. A continuación de eso, inventó un país, conspiró con un mercenario francés en Panamá e inventó la supuesta independencia de Panamá, que en realidad es una secesión de una provincia que pertenecía a Colombia, con el objetivo de tener un territorio que les permitiera construir un canal y abrir un paso entre los dos océanos que le permitiera ejercer en la práctica su condición imperialista. Y a partir de ahí se comienza a desarrollar toda la política de agresión de Estados Unidos, la utilización de diferentes instrumentos. Interviene en República Dominicana en 1905, interviene en Honduras en 1909, interviene en Haití en 1910, interviene en Panamá en 1927, frente a lo cual se alza gloriosamente el general Augusto Sandino, el general de hombres libres, produciendo en el año 1934 la primera derrota imperialista en nuestro continente. Aplica en esos años la política del gran garrote
la política y la diplomacia del dólar. Fíjense cómo va utilizando diferentes instrumentos a través de la historia. Los instrumentos diplomáticos, los instrumentos económicos, los instrumentos políticos, los instrumentos militares. En 1904, a la doctrina Monroe, que había sido decretada en 1823, en 1904 el presidente Roosevelt le agrega un corolario que se los quiero leer, una frase del corolario para que ustedes se den cuenta que esto no es una campaña. Dice el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe: la delincuencia crónica de algunos países latinoamericanos puede hacer necesaria la intervención de alguna nación civilizada en el hemisferio occidental. La doctrina Monroe puede obligar a Estados Unidos a ejercer un poder de policía internacional. Se autoadjudicaron el ser policía internacional. Y después vinieron otros corolarios, corolario Taft, el corolario Knox. Cada presidente iba agregando de su propia cosecha. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, nos necesitaban nuestros recursos. Evitaron la agresividad contra América Latina. Entonces establecieron la política del buen vecino. Se disminuyeron, trataron de establecer una buena relación porque necesitaban apoyo para la guerra. Necesitaban el petróleo de Venezuela, necesitaban el trigo de Argentina, la carne de Argentina para sus soldados, necesitaban una buena relación con nosotros. Pero una vez finalizada la guerra, implantaron en 1947, la guerra terminó en 1945, crearon el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el año 47 y la Organización de Estados Americanos en el 48. Ojo, crean primero el instrumento militar y después crean el instrumento político. Y a partir de ahí empieza la sucesiva instalación de dictaduras fascistas, de dictaduras de extrema derecha, de dictaduras terroristas en nuestra región. En 1954, Paraguay; en 1964, Brasil; en 1972, Bolivia; en 1973, Uruguay y Chile; en 1976, Argentina, y se produce la victoria de la Revolución Sandinista en 1979 y de inmediato, como les decía, en diciembre, el inicio de la agresión imperial contra la Nicaragua sandinista. En 1983, la invasión a Grenada. Y en el siglo XXI, en lo que llevamos del siglo XXI, para que se vean que no son hechos aislados y que forma parte de una política imperial, intervinieron en el año 2004 para derrocar, destituir y enviar forzosamente al exilio al presidente Jean-Bertrand Aristide de Haití. Antes, en el año 2002, habían dado un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que fue restituido en su cargo por el pueblo venezolano, que no permitió que la tradición histórica se mantuviera, y por primera vez en la historia de América Latina un golpe de Estado imperialista es cambiado en sus objetivos por la voluntad y la decisión del pueblo venezolano y sus Fuerzas Armadas. En 2010 intentan la secesión de Bolivia, en 2009 intentan la secesión de Bolivia, en 2010 dan un golpe de Estado, intentan un golpe de Estado contra el presidente Correa en Ecuador. En el año 2009 han dado un golpe de Estado que destituyó al presidente Zelaya en Honduras. En 2011 destituyeron al presidente Lugo en Paraguay. Y ahora nos encontramos, año 2015, con una agresión contra Venezuela. La agresión contra Venezuela, mucha gente se ha preguntado y nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué la agresión contra Venezuela cuando supuestamente
estaba tratando el gobierno de Estados Unidos de tomar medidas favorables para su acercamiento con América Latina. Había enviado el 3 de diciembre el presidente Obama una ley al Congreso para resolver o avanzar en la resolución del problema de las migraciones, y el 17 de diciembre anuncia el comienzo de un proceso de mejoramiento de relaciones con Cuba. Y sin embargo, el 18 de diciembre anuncia las medidas contra Venezuela. Personalmente creo que el objetivo es Venezuela, pero creo que hay un objetivo superior. Y el objetivo superior es impedir el proceso de integración que ha avanzado en América Latina. El proceso que hace que el sueño que hoy es proyecto de Bolívar se vaya completando y se vaya haciendo realidad. Durante 200 años, la doctrina Monroe, durante 180 años, la doctrina Monroe había logrado su objetivo. No había logrado mantener divididos, habían logrado mantener la hegemonía de Estados Unidos, había logrado mantener economías dependientes de Estados Unidos, había logrado tener gobiernos débiles, subordinados a la idea imperial de Estados Unidos, y eso se comenzó a revertir en Venezuela cuando en 1999 el comandante Chávez fue elegido presidente de la República. Y a partir de ahí una serie de presidentes que, utilizando la frase de la presidenta argentina Cristina Fernández, se parecen más a sus pueblos, comienzan a cambiar la situación. Y esta es hoy una situación que le genera una verdadera zozobra en el desarrollo de su política exterior, en lo que ellos hoy nuevamente comienzan a llamar su patio trasero. Una adjetivación que se suponía olvidar en la historia, lo vuelven a tomar, la vuelven a retomar en una lógica global de la que no vamos a hablar en este momento. De manera que yo creo que no debemos hablar de campaña. Creo que hablar de campaña es desmovilizador, porque las campañas comienzan y terminan un día. Aquí estamos hablando de una acción permanente, de una acción que tiene que ver con la condición natural imperialista, de una acción que tiene que ver con el ADN de la élite política que controla el poder y de la élite económica que controla el poder en Estados Unidos. Y si esa es una acción permanente, y si esa es una acción que tiene una relación directa con lo que son, nosotros tenemos que tener una acción permanente, no una campaña para rechazar lo que está ocurriendo hoy, no, una acción permanente. Y esa acción permanente se resume en dos cosas: organización y formación política, para que tengamos la conciencia suficiente para saber por qué estamos luchando, cuál es el objetivo de nuestra lucha y cómo vamos a completar el ideal bolivariano, que es el verdadero objetivo estratégico que nos debemos plantear. Eso que quedó no resuelto, eso que no se resolvió en 1826 en Panamá, en el Congreso de Panamá, lo tenemos que continuar, lo estamos continuando, y eso es lo que Estados Unidos resiste. Y ha entendido que Venezuela hoy es el elemento más débil sobre el cual puede atacar. Y nosotros tenemos la responsabilidad histórica de impedir que ello ocurra. Porque impidiendo que ello ocurra, vamos a hacer una nueva contribución extraordinaria a la unidad de América Latina, que finalmente será la unidad de nuestros pueblos y será la victoria de nuestros pueblos en este momento y para siempre. Muchas gracias.